Tercer bloque de Línea de Tres y ya recibimos al profesor Gabriel Quirici para hablar de Qatar, seguir hablando de Qatar, pero con otra mirada, ¿no? Gabriel propone entre la fiesta y el negocio, una historia popular. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Todo bien? Buenas noches, todo bien. Hay mucho todo para bien. hablar de esto, y no solo de fútbol. Sí, sí, me parece que bueno, hay como un contexto que creo en los últimos días, además ahora ya empezó el Mundial, lo estamos mirando, ¿no? Pero hubo como una andanada de señales de boicot, ¿no? Incluso en redes sociales, el Mundial de la Vergüenza, eso creo que todos lo hemos visto, ¿no? Que bueno, que me parece que da para conversar en varios niveles, porque bueno, un poco acá en Línea de Tres también hemos charlado de la cuestión compleja, no lineal, ¿no? Entre espectáculo masivo, dinámica de una sociedad industrial capitalista, en donde, bueno, lo que genera negocio y ganancia moviliza y dinamiza las acciones colectivas, en este caso el fútbol, pero también me parece que el tema de la popularidad del fútbol es un aspecto a tener en cuenta como un elemento propio del Mundial, ¿no? Porque yo lo voy a decir en este sentido, capaz que, obviamente que no hay por qué estar de acuerdo, ¿no? Pero a mí me parece un poco injusto con el fútbol, ¿no? De exigirle al fútbol que haga lo que no hace la política internacional, lo que no hace los organismos como la ONU, ¿no? Y se genera una suerte de confusión, me parece a mí, entre, bueno, no deberían jugar, el fútbol es cómplice de lo que ocurre en Qatar, que por supuesto hay que conversarlo y analizarlo, ¿no? Asociándolo como si el fútbol fuera un evento, yo creo que en esa dinámica que oculta las cosas, que es parte, bueno, de aquella idea del deporte como opio de los pueblos, entonces en esa, ¿no? Pan y circo, que también lo hemos discutido otras veces, ¿no? El fútbol es un evento que disimula o tapa todo lo malo que hay, pónganle en este caso en Qatar, ¿no? Entonces es horrible, el fútbol es parte de esa cosa. Y yo creo que es interesante separar los tantos históricamente. Esto no quiere decir que Qatar esté todo bien, ni que un régimen como el catarí sea, bueno, algo compartible, ¿no? Pero nosotros sabíamos que estamos jugando unas eliminatorias de un mundial en Qatar desde Claro. que empezó fue la eliminatoria más larga del mundo, como dicen, ¿no? Con pandemia en el medio, aparte, ¿no? Bueno, pero Qatar además, entre otras cosas, auspicia a los principales equipos del mundo que las personas y nosotros miramos en la UEFA Champions League, ¿no? Bueno, la propaganda en las camisetas de las estrellas deportivas. Y yo nunca vi una campaña, bueno, no compren remeras de Messi porque tiene, ¿no? Es decir, yo creo que ahí se genera una cosa, ¿no? Como que a último momento empieza como una necesidad de decir hay que concientizar sobre esto, pero en realidad hay como un ruido extraño en contra del mundial mismo. Ven, el fútbol es esto, no sé qué. Y me parece, ¿no? Que en realidad el fútbol como tal, lo que tiene en su propia historia es que es un momento, como eran antes los Juegos Olímpicos de los griegos, o como los mismos Juegos Olímpicos que nosotros conocemos modernos, ¿no? Es un evento de encuentro de cultura, el fútbol, el mundial me refiero yo, ¿no? Es decir, es de las pocas cosas con cierta capacidad global y participativa, no global hegemónica, ¿no? Con un solo contenido, en donde, bueno, nosotros en Uruguay recordamos con mucha alegría y todo cuando fuimos a los Juegos Olímpicos del 24, del 28. ¿Y por qué es eso? Porque, bueno, Uruguay, que era un país desconocido, pudo medirse, ¿no? Con otras potencias o con otros países que tampoco eran potencias, ¿no? En una gesta deportiva. No estaba en cuestión el régimen republicano francés o qué pasaba cuando fueron los jugadores. Yo quiero sobre todo rescatar al que va a jugar allá. No es responsable de lo que ocurre, ni que hablar en otros casos donde ha habido mundiales. Porque también esto de la desmemoria, Mundial de la Vergüenza, puede ser. ¿Qué tan de novedoso es esto, no? ¿O qué tan oportuno? Mundial del 78 en Argentina, ¿no? Con una dictadura terrible, con las madres de Plaza de Mayo tratando de que fueran vistas, ¿no? Yo digo, llamarle Mundial de la Vergüenza puede ser por muchas cosas, pero a veces me parece que cuando se exagera, se deshistoriza que han existido otros eventos, charlamos también de Juegos Olímpicos, sí, en la Alemania nazi. Claro. No, yo no estoy diciendo que eso esté bien, lo que quiero decir es que a veces como que la exageración en el momento de la campaña por concientizar
Sí, Para eso nos preocupamos por ponerle un título capaz que sin analizar bien qué hay de fondo detrás de todo eso, ¿no? Más allá de que Qatar tiene cosas que se le puede criticar y eso está clarísimo, pero Sí, hay que mirar un sí. poquito la historia también, ¿no? Exactamente, porque además, incluso yo estaba pensando, ¿no? Cuando preparábamos para hoy, ¿no? En el caso de las madres de Plaza de Mayo, que hubo toda una movida, incluso jugadores de la selección de Holanda que tratan de acercarse a ella, entrevistas en la televisión holandesa, que permitió increíblemente, ¿no? Porque el Mundial, obviamente, y esto yo quiero separar, insisto, ¿no? El régimen de las juntas militares trató de sacar propaganda y provecho de ese Mundial, por supuesto, y del triunfo. Incluso tuvo su injerencia en parte de los resultados. Como hizo también Mussolini en el Mundial del 34, que nosotros no fuimos, ¿no? Ahora, también que se estuviera disputando el Mundial permitió, afortunadamente, que empezaran a aparecer las voces de la Madre de Plaza de Mayo en Europa, ¿no? Porque hay un episodio muy sonado de un periodista holandés que finalmente las entrevista, ¿no? Entonces, no digo que fue por el Mundial, sino que también a veces el Mundial permite que haya una visibilidad, una discusión sobre estos temas. Que esto es mejor que ponerse como en una postura, me parece que como intransigente, insisto, como que ni el Mundial está bien, ni Qatar está bien, ni todo está mal, que en realidad yo creo que es súper lindo, y parezco Winnie Pooh, pero bueno, que haya eventos globales en donde participen todas las culturas, es muy importante como humanidad, ¿no? Es decir, es una cosa que hay que celebrar. Bueno, ¿cómo se hizo? Si hay negociados detrás, ¿quién los denuncia? Bueno, hay que ir sobre, digamos, los procesos que son responsables de eso, ¿no? Como, bueno, si hubo acuerdos, corrupción en la designación de la sede, perfecto, denunciemos eso. Ahora, no es el juego lo que está mal en sí mismo, ¿no? Ni tampoco, porque eso es lo otro, ¿no? Ni tampoco los jugadores están corriendo arriba de un césped por el que debajo hay miles de cadáveres, esas cosas que... Porque a veces se utiliza como una, yo insisto, ¿no? Como una comunicación muy sensacionalista, sin comprobación de fuentes, ¿no? Hay algo que ahí, yo por lo menos creo que tenemos que tratar de celebrar siempre la fiesta de encuentro deportivo, de las partes de la humanidad que allí van, sin dejar, bueno, podríamos hablar de Rusia 2018, Sí, los problemas que hubo incluso, ¿se acuerdan cuando aquel conjunto de mujeres que hacían rock estaban presas, Pussy Riot, ¿no? Intentaron en algún momento hacer, y la televisión no mostró nada, entonces, eso hay que denunciarlo. Pero eso no quiere decir que los partidos del Mundial y que la gente le guste el fútbol a nivel global, que es un fenómeno de nuestra época, que charlábamos la otra vez, ¿no? Es decir, es el fenómeno más popular que tiene la televisión, la publicidad. No es responsable del gobierno, del estilo de Qatar o eso. Me parece que justamente hay que separar esas cosas, también para disfrutar el fútbol y para ser conscientes de que muchas veces algo popular no está del todo bien cuidado, que ese es el punto, ¿no? Entonces, habría que tratar de pensar cómo se hace para que la designación de las sedes tenga determinados criterios, en qué parte los Transparencia asuntos... sobre todo también, Claro, ¿no? O sea, porque las discusiones y todo lo que se ha armado en torno a cómo la FIFA entrega la sede de los mundiales a los países. Claro, que todo un tema, no es nuevo con Qatar, No, porque no, para nada. hay varias denuncias. O esto otro, ¿no? Que vemos que en Qatar no existen leyes laborales para los inmigrantes. Ese asunto, bueno, me parece súper importante. Ahora, lo que no me gusta es que se genere como una campaña sin información, porque a veces se dice, bueno, murieron 6.500, hay un The Guardian, ¿no? Un sensacionalismo. Sí. El sensacionalismo británico, yo siempre digo que con fútbol y eso es complicado. Bueno, los datos de The Guardian, si alguien se pone a explorarlos, sí, The Guardian plantea que murieron 6.000 trabajadores en la construcción del teatro, pero la OIT no tiene una información oficial y desde Qatar se da una cifra también que es irrisoria de 4 o 5 personas. O sea, como que no hay información clara al respecto. Discúlpeme, pero es muy discutible la forma en que se dan también los números de Qatar. Claro, claro. Pero igual dicen 6.500 muertos desde 2010 a hoy de inmigrantes. Está bien. Ahora, eso necesariamente son... porque yo digo la causalidad. ¿Es por el Mundial eso? ¿O lo que ocurre es que hay una desregulación del trabajo inmigrante en Qatar y en otros lugares, ¿no? Que tienen unas condiciones terribles de cómo van a trabajar? Pero lo mismo pasa con los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo, ¿no? Entonces, yo a lo que voy es que hay como a veces un exceso de, por el Mundial pasa esto. No, con la población migrante a nivel global hay una desprotección que
está mal que la FIFA no haga nada, pero está mucho peor que la ONU no haga nada, y yo creo que está mucho peor que solo nos enojemos con Qatar. ¿Se entiende? Porque hace muy pero poco lo que pasa ahí, Melilla- Gabriel, es que tal vez el Mundial lo que haya hecho es que mucha gente que ni siquiera mira para Medio Oriente y para el mundo árabe o musulmán diga, apa, esto pasa. Sí, está bien. Y Está sean bien. ahora críticos con esta situación. Claro, pero yo lo que digo es por qué a partir de ahí decir que el Mundial no. ¿Se entiende la diferencia? Porque me parece que, o sea, lo que habría que continuar esa denuncia o ese grado de indignación ante la desprotección de todos los migrantes. Yo decía lo de Melilla, pues fue hace muy poco que los fusilan a decenas de Sí, inmigrantes. de los ¿no? migrantes, de las mujeres ¿No? en Afganistán, Y de las mujeres el en tema de las Palestina, mujeres, que es en tremendo, Siria, porque claro. es Qatar, Arabia Saudita, es decir, un Obviamente. conjunto de países, ¿no? En donde, más que, no es un tema de intervencionismo cultural, ¿no? Pero esa perspectiva islamista, ¿no? De la religión como base de la ley y una interpretación tan estricta de esa religión, lleva a situaciones de falta de derechos de las mujeres. Bueno, me parece que lo importante sería tener criterios que ayuden a poner en discusión eso, pero no decir que por eso no debería jugarse un mundial, sino que al revés, ¿no? La pregunta sería qué responsabilidad le cabe al fútbol en este asunto. Recién hablabas de la importancia de otras organizaciones, mencionabas a la ONU, por ejemplo, que tampoco le ha hincado el diente, no se ha metido a explorar en eso, y por qué responsabilizamos el fútbol, destacando además como algunas selecciones que se negaron a participar de este mundial o algunas expresiones o manifestaciones que estuvieron en contra de lo que sucede en Qatar. Pero plantear esa pregunta, ¿no? ¿Qué responsabilidad le cabe al fútbol en este caso, a esta fiesta? Bueno, yo creo que al fútbol como proceso cultural global, ninguna. El fútbol, es más, me parece que, o sea, hay actores que uno respeta mucho, no me acuerdo de Eric Cantona, ¿no? Y bueno, una historia de siempre denunciar un montón de cosas y él, tiempo atrás, no ahora, último minuto, dijo, no, ese mundial para mí no es un mundial, tal cosa, ¿no? Tiene una postura, incluso, no sé, a mí me preocupa mucho, bueno, se charló antes, ¿no? Pero ¿qué pasa con los futbolistas, con los horarios de los partidos? Esto que venía planteando ya Maradona hace mucho tiempo, ¿no? Esos acuerdos que lo hemos hecho, ¿no? Hay una situación, ahí sí es responsabilidad del fútbol, porque lo organiza. Ahora, el fútbol no organiza el sistema político mundial, ¿no? Ni el predominio. ¿Por qué Qatar tiene esa capacidad multimillonaria de acuerdo a cómo está la estructura del gas? Porque Qatar tiene muchos ingresos por el gas, la estructura del petróleo, ¿no? Entonces, yo lo que creo que ahí sería muy importante, bueno, capaz que estamos, bueno, es un programa de la noche, podemos hacer utopías, ¿no? Pero sí, generar instancias supranacionales positivas, con espíritu deportivo, humanista, ¿no? Donde se empiecen a compartir criterios que respeten las culturas, porque hay que respetar la soberanía de cada lugar, ¿no? Pero que también que se empiecen a exigir garantías de ciertos derechos mínimos para todos, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito de la igualdad de género, ¿no? Que son cuestiones de la dignidad humana. Me parece que eso sí está bueno plantearlo, pero no en el caso puntual de un solo país, sino a nivel global. Porque general, claro. Claro. Hay una cuestión interesante y es eso de la famosa complicidad. Viste que te dicen siempre, los deportistas son cómplices porque van a jugar. Pasó algo parecido con los músicos que se bajaron, otros que fueron a cantar, con Morgan Freeman en la inauguración. Sí, vi que se enojaron con Morgan. Se enojaron bastante con el actor, pero acá se una, no sé si llamarle contradicción, pero hay un detalle interesante y es, mientras que hablamos de millones de dólares, de mucho dinero que pone la FIFA, ¿no? Que ponen los sponsors y todo, tomando los protagonistas, que son los deportistas, lo curioso es que, mientras se habla de mucho dinero, los deportistas en debe ser uno de los pocos casos que van a jugar y no van por el dinero. O sea, porque van por la gloria, porque todos los jugadores van porque quieren salir campeones con su selección. Y no hay premio, no hay plata que los motive más que el hecho de ir a buscar. Entonces, en un mundo lleno, mundo futbolero, ¿no? Lleno de plata, creo que debe ser la excepción en la que los deportistas van a jugar para ganar, que van a jugar por el juego. Más allá que después puedan recibir un premio, ¿no? Pero estoy seguro que van por el título y no por la plata, ¿no? Sí, van a mitad de temporada, además, por eso, ¿no? O sea, es interesante eso. Yo creo que ahí vos le encontrás una vuelta, Wilmar, a esto que me parece de fondo, ¿no? El fútbol es una expresión de gentes comunes del pueblo que van y juegan y es su divertimento. Es muy profesional, está hipermercantilizado y eso genera un montón de ruidos y problemas. Pero la mayoría de los muchachos, yo recordaba ayer en redes una entrevista al Faro, el técnico de Ecuador, ¿no? Cuando a un muchacho que es muy joven le preguntan, ¿y qué opinás de los derechos humanos en Qatar? Y el muchacho lo mira y el Faro dice, eres un futbolista, tiene su sueño. Sí, 21 años. Claro, 21 años. Es decir,
no es como si yo, no sé, cuestionara determinada corporación, no sé qué, y me enojara con el portero que trabaja en la corporación por cómo el portero está trabajando, los jugadores van a... Esto no quiere decir que no haya que tener conciencia de esto. Lo que yo creo Que no puedan tener voz, porque también nos tal estamos cual. acostumbrando, Obvio, a vos veces tenés. también les reclamamos en ciertas cosas, decir, bueno, pongan voz, nos pasa muchas veces acá y de repente... Tal vez lo que se busque en esto es que también pongan voz a ver qué es lo que les parece que está pasando ahí. Sí. Que no significa responsabilizarlo en algunos casos. En otros sí hay mucha gente A mí que lo no que está me genera ruido ahí, responsabilizando. Vicky, es que ¿por qué le preguntas en la conferencia antes del partido por un tema que, o sea, no se conoce de hoy lo de Qatar? Yo en eso estoy de ¿no? acuerdo. Es decir, hay como, bueno, también, esto no conozco al periodista, ¿no? Pero a veces hay como un oportunismo de, yo antes del Mundial doy como la nota haciendo la pregunta que parece picante a un futbolista que no... Porque no sé si ese periodista al emir de Qatar le preguntaría No, algo, claro. ¿no? Entonces, O al presidente de Ecuador. Yo en o eso al- estoy de acuerdo. ¿entendés? Entonces, esa cuestión yo creo que también genera como esos formatos de malas concientizaciones, porque yo creo que lo que tendríamos que estar preocupados es, bueno, ¿por qué en el mundo todavía, esto, perdonen los que lo creen, pero existen monarquías absolutas? ¿Por qué existen monarquías absolutas? ¿No? ¿O por qué la monarquía tiene esa aureola? Hay que preguntárnoslo, porque a veces que después... Yo la de respeto de la serie, a todo el mundo le gusta The Queen, todo bien, pero es la monarquía imperial más grande. Y el fútbol lo inventaron los ingleses en términos modernos y lo jugamos. Todos tenemos nuestras contradicciones. Entonces, yo lo que creo que acá hay un tema que sería más interesante y es ver que en algunos aspectos, no sé qué pasará, ¿no? Pero la discusión, si después logra canalizar en que haya decisiones globales para exigir cosas, un caso que charlamos alguna vez acá, ¿no? Sudáfrica, el apartheid, un horror. Bueno, el mundo globalmente, salvo algunos casos, se comprometió, salvo Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Que igual seguían aceptando a Sudáfrica, digo porque fue así, pero se comprometió a boicotear a Sudáfrica hasta que no terminara el apartheid con el deporte. Y eso fue una acción positiva, ¿no? Que generó incluso toda aquella historia con Mandela haciendo el primer mundial de rugby allá, ¿no? Entonces, bueno, quizás esta sea una oportunidad, no para la chiquita con el jugador o con Claro. esto, con, no sé, publico algo que me va a dar muchos likes con esos dibujos de los deportistas y abajo cementerio, no. Pensemos en, bueno, ¿por qué hay regímenes así que son también apañados geopolíticamente? ¿No? Que ese es un tema, porque hay en las sociedades árabes, musulmanas, también hay una diversidad mucho mayor que muchas veces fue castigada y destruida, Claro. por ejemplo, en todos los procesos de 2011, ¿no? Y eso se desconoce. Sí, y que Bueno, seguramente la sí. mayoría de las personas después de este mundial no van a seguir mirando para Oriente, Sí. para Bueno, Medio ese es Oriente, otro ni para el tema mundo que- árabe. Ajá. Bueno, nos tenemos que ir. Recién arranca el Mundial, así que vamos a tener más oportunidades de poder Vamos a charlar seguir en la picándola. columna. ¿Te parece? Gracias, Gabriel. Vamos arriba. Nos vamos, chiquilines. Nos vamos. Qué Volvemos el próximo lunes con más línea de No tres. sé Que si pasen vengo, bien. Chao.